Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Abrimos nuestra Biblia en la carta a la iglesia en Roma. Estamos en Romanos capítulo 2. Ya tenemos un mes estudiando la carta a los romanos y hoy nos encontramos en el capítulo 2, versículo 1. Les pido disculpas que tengo mi computadora aquí. No me gusta predicar con la compu, pero hoy lo voy a tener que hacer porque a la impresora se le metió el diablo. Entonces, a que me ayuden a orar para que se libere. Y entonces, el tema de esta noche es el grave peligro de ser religioso. El tema de esta tarde, noche, porque a mí me encantan los sábados, se nos hace de noche estudiando la Biblia y sentimos como que estudiamos mucho rato, ¿verdad? Y es una horita apenas. Pero aquí vamos a ver el atardecer y parece que hoy vamos a tener una vista bien bonita. No porque me están viendo a mí, sino por el atardecer que está atrás. Y por favor, no se desconcentre y si le gusta, nada más alaba al Señor. Dios, qué maravillosas son las obras de tus manos. Cuando ve a su esposa, cuando ve el atardecer. Hoy vamos a estar en Romanos capítulo 2. ¿Me ayuda a orar, iglesia? Oramos para que el Señor nos hable. ¿Cuántos necesitan consejo de Dios? Padre, hoy venimos tus hijos, Señor, a esta su casa. No porque usted habite en este edificio, sino porque donde hay 2 o 3 de sus hijos congregados, ahí está usted. Ahí usted hace casa, ahí usted crea tabernáculo. Señor, hoy te pedimos, Señor, que te entrones en este rato y por lo tanto te pedimos que guíe nuestro entendimiento. Ya usted está entronado en este lugar, ya te hemos adorado, Señor, por una hora. Esta es su casa, este es el espacio en el que usted hoy se va a mover, porque aquí estamos nosotros. Pero hoy te pedimos, entrónate en nuestra mente, entrónate en nuestro entendimiento. Y que esta palabra, Señor, entre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que esta palabra, Señor, perfore nuestra vida hasta la médula. Gracias, Señor, porque los predicadores no tenemos nada más que hacer que abrir la Escritura. Usted es quien habla, usted es quien enseña. Y hoy oramos para que siembres en cada uno de nosotros, Señor, lo que necesitas en cada uno de nosotros. En tu nombre santo oramos. Amén. Y todos decimos, amén. Una de las personas más difíciles para compartirles el evangelio no son los narcos, no son los orgullosos, no son los pecadores horribles. Una de las personas más difíciles de compartir el evangelio es a los religiosos. Porque aquel que peca feo sabe que peca feo. Porque aquel que está perdido sabe en sus adentros, como estuvimos viendo la semana pasada en Romanos 1, al final de cuentas usa muchos argumentos, pero al final de cuentas la verdad la conoce y sabe que necesita de Dios. Pero el religioso cree que ya tiene a Dios. El religioso cree que ya lo conoce y cree que vive para Él. Así que los religiosos son un problema, son un reto. Y tienen o tenemos, como vamos a ver hoy, grandes problemas y circunstancias difíciles por superar, aunque entiendan algunas cosas y aunque crean estar ubicados en el lugar correcto. El que no tiene a Dios sabe que ocupa a Dios. Porque como decía el Campus Crusade o aquellas formas, no sé si recordarán la forma en la que se predicaba el evangelio con colores, los que estuvimos en Ictus, o los que estuvimos entrenados en iglesias bíblicas hace muchos años, se nos predicaba con colores. ¿Alguien recuerda? Con unas pulseritas o con colores, y todo eso viene de Campus Cruzada para Cristo. Y entonces Dios dio ideas a toda esa gente para levantar ministerios de cómo otros conocieran del Señor. Y entonces podemos llegar a predicar el evangelio de diferentes formas a personas que no podríamos ni siquiera imaginarnos, que están viviendo complejidades. Pero el religioso no ocupa. El religioso no necesita absolutamente nada. Y se convierte en un camaleón
que cambia de acuerdo a la música que está sonando, que cambia de acuerdo a las circunstancias. Pablo ya nos introdujo en el capítulo 1 un grupo grande de personas, un grupo de personas que quiere vivir alejado de Dios, que ha decidido darle la espalda a Dios y ser ellos Dios. Pero ahora en el capítulo 2 nos va a introducir a dos tipos diferentes de personas. Unos que son moralistas, el que quiere darle la espalda a Dios sabe que lo necesita en su profundidad, pero no le interesa, quiere vivir solo para Él. Hay otros que son moralistas que saben qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no quieren buscar nada de Dios. Pero hay otro grupo que son religiosos. En el caso de Pablo eran religiosos judíos. En el caso nuestro son religiosos evangélicos, religiosos católicos, religiosos de diferentes credos o diferentes fe. Pablo ya presentó la buena noticia en el capítulo 1:16. Devuelva la hoja conmigo para que lo recuerde. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo nos presentó ya la buena noticia. Ya nos dijo cuál es la buena noticia, y es que Dios vino a salvarnos. Que Dios vino a redimirnos, que la humanidad está mal con Dios y no hay forma en la que pueda estar bien con Dios. Únicamente es a través de Dios. No hay humano que pueda lograr hacerlo bien. Nos dijo qué es la buena noticia, pero la semana pasada también nos dijo cuál es la mala noticia. Y la mala noticia está en el 18, ahí en el versículo 1:18, capítulo 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La mala noticia es que somos pecadores. La mala noticia es que queremos vivir alejados de Dios. Y la mala noticia es que vendrá juicio sobre aquel que no está en el Señor. Ira de Dios y buena noticia. Buena noticia y mala noticia. Lo bueno es que solo por la gracia de Dios, solo por la obra de Jesucristo, podemos estar bien. Pero Pablo se encarga de que los romanos sepan correctamente cuáles son las malas noticias. Pablo se encarga de que la gente que lee sus escritos, porque no es él el que está escribiendo, el autor es el Espíritu Santo usando a Pablo, quiere que conozcan de manera perfecta lo que es malo, la mala noticia. Y algunos se esconderán en la autodeterminación. Yo solo ocupo de mí. Otros se esconderán en moralidad. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Yo no me meto con los demás, no se metan conmigo. Y otros, como vamos a ver hoy, se cobijan bajo un manto de religiosidad. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pienso esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparías del juicio de Dios. O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del juicio justo de Dios. Ojo a este versículo, el 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Subraya ese versículo. Ese versículo es de terror. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Claro, la salvación es por fe. Pero vea, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra
e inmortalidad. ¡Qué pasaje! Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Anteriormente dijo que la salvación al judío primeramente y luego al griego. Aquí lo mismo, pero aquí habla de condenación. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al gentil, al griego. Vean este versículo que lo hemos sacado de contexto en todo momento. Porque no hay acepción de personas con Dios. Está hablando de juicio. Está diciendo que Dios enjuicia a todo mundo. Ese pasaje. Pero nosotros decimos, es que Dios no hace acepción de personas. No se juega vivo. No tiene nada que ver. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Está hablando de quién se va a quemar en el infierno. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ese pasaje lo voy a convertir en el centro de una de las charlas que estamos haciendo los sábados en la tarde. Hablando de algunas preguntas que me han hecho con respecto al juicio. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Carol hacía alusión a eso ahora mientras ministraba. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este no es un pasaje para Facebook, sin duda alguna, ¿verdad? Este no es un pasaje para camisetas. Y este es un pasaje no para devocional. O sea, nadie se acuesta en la noche leyendo Romanos 2. ¿Verdad? A menos de que usted le toque en su chart de lectura de ese día. Es un pasaje que es bastante complejo de desengranar. Pablo lo está escribiendo a judíos religiosos que ahora son creyentes. Pablo lo está escribiendo a griegos o romanos paganos que eran religiosos, a dioses falsos y que ahora son creyentes. Entonces, la iglesia está compuesta de judíos que cumplían la ley a cabalidad y ahora de romanos o griegos o cualquier otra nacionalidad que haya en Roma, que anteriormente iban a dar carne a los dioses, entregaban favores sexuales para adorar a dioses falsos y adoraban de maneras horribles, pero hoy están en una iglesia. Y entonces Pablo quiere guiar a la congregación a que entienda la palabra de verdad y a que sepan lo que es verdaderamente importante para encontrar el camino al Señor. Entonces Pablo ya mencionó que hay un grupo de gente que decide vivir sin Él. Vea, devuelva la página, pues creo que estamos en la misma página según su Biblia. En el capítulo 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y habla primero de un grupo de mujeres que decide tener intimidad con mujeres. Y luego un grupo de varones que decide tener intimidad con varones. Está hablando de lesbianas y de homosexuales. O la palabra correcta sería homosexuales en ambos géneros. Pero dice también que Dios ha entregado a aquel que quiere darle la espalda a una mente reprobada a hacer cosas que no convienen, dice. Y estando llenos, atestados, dice la Reina Valera, completamente plagados de injusticia, resultan en esto: en fornicadores, en perversos, verso 29, avaros, malos, envidiosos, homicidas, peleones, engañadores, malignos, murmuradores, o sea, chismosos, detractores, cobardes, dice alguna de las versiones, aborrecedores de Dios, injuriosos, los que andan levantándole falsos a otros, soberbios, altivos, los que inventan males sobre otros, desobedientes a los padres, necios, los desleales, los sin afecto natural, los implacables, los que no tienen misericordia. Entonces es un grupo de gente que ya decidió ellos ser su Dios. Ellos quieren vivir conforme ellos quieren vivir y nadie les va a decir que no. No hay argumento que los saque de ahí.
Entonces Pablo se está imaginando que esta carta la están leyendo en CCI Amor en Acción, 2000 años después. Él no está pensando eso, pero imaginémoslo nosotros. Entonces él manda una carta a Roma y esta carta la están leyendo desde un púlpito. Y Pablo sabe que va a haber un grupo de gente que va a decir, sí, es que qué pecadores que es esa gente. Si es que son malísimos. Son sucísimos. Esa gente es una barbaridad. Los mentirosos, los fornicadores, los adúlteros son fatales. Eso es basura, eso no sirve. Pero a lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre o mujer. Quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Entienden lo que está sucediendo aquí? Pablo le está dando vuelta a la tortilla aquí. Usted va a señalar a los que conocen usted que han pecado feo. Y entonces van a haber clases dentro de la iglesia. Los que pecan horrible, los que pecan feo, y usted va a señalarlos como gente que tiene una enfermedad horrible espiritual. Pero el Espíritu Santo, a través de la pluma de Pablo, dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Yo subrayaría eso. Haces lo mismo. Tú que juzgas, haces lo mismo. Los predicadores tenemos un hermoso regalo al compartir la palabra de Dios. Pero una de las cosas más lindas es ver cómo la gente crece en el Señor. Y cómo alguien se fortalece en una iglesia, y cómo alguien empieza a servir. Y cómo usted empieza a ver cómo va creciendo en la fe, y es precioso. Pero otra cosa que tenemos los predicadores es que cuando estamos compartiendo la palabra los podemos ver a ustedes a los ojos. Podemos estarlos viendo a ustedes. Y entonces hay momentos en los que nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo durante la palabra. Y a veces la palabra está vacilona, entonces estamos disfrutando. A veces está dura, incómoda, y uno empieza a ver a la gente incómoda, ¿verdad? Y está difícil de traer, y el ambiente está duro, está tenso. Hace unos años yo estaba predicando una pequeña serie sobre los profetas menores, los martes, en nuestra antigua sede ahí en Alajuelita. Y yo estaba predicando el libro de Oseas. Y ya tenemos varias noches hablando sobre Oseas. Y llegamos al momento donde estamos hablando de su mujer, de su esposa, Gomer. Y este hombre recibe un llamado durísimo, uno de los llamados más pesados que puede haber en la Biblia. Y es que Dios lo llama a que se case con una prostituta. Y no es solo eso, lo llama a que tenga hijos de infidelidad. O sea, los hijos de Oseas no van a ser ni siquiera sus hijos. Y lo llama, y cuando nosotros empezamos a ver el perfil de esta mujer, es fatal. Es fatal. No quiere estar con Oseas y se escapa. La palabra de Dios dice que ella persigue a sus amantes y no los encuentra. Se va detrás de ellos por telas, dice, por comidas, por manjares. Se va detrás de los que la maltratan, de los que le pegan, de los que la hacen sentir un objeto, pero ella corre detrás de sus amantes. Y un día, Dios le dice a Oseas, levántese, vaya, búsquela. Y Oseas la encuentra, esto no lo dice el pasaje, pero nosotros lo podemos asumir porque entendemos lo que sería en ese tiempo. La encuentra en un mercado de esclavos. Y Oseas dice que él pagó el precio por su mujer. Él tuvo que ver a su esposa desnuda en unas tarimitas chiquitas, donde las ponían y las vendían por menú, por platita. Y él tuvo que llegar a donde un hombre que tenía posiblemente montones de esclavos y de mujeres que esclavizaba para el sexo, y compró a su mujer. Se la llevó a la casa y ella se volvió a ir. Y ella se volvió a ir. Y a un colerón cuando uno está viendo eso. Pero en el momento en el que yo estoy predicando hace unos años, y yo le dije al pueblo, a ustedes, algunos no estaban en ese momento, y ¿sabe qué? Gomer es usted. Y cuando yo vi la cara de cada uno de nosotros, claro, la vida de Oseas, su matrimonio, sus hijos, todo se convirtió. Él no predicó un sermón, él se convirtió en un sermón. Hay un puñado de hombres que les tocó eso
en su vida, en su llamado. Ser el sermón ellos. Gomer es usted. No es que cólera ella, es que usted es así. Se va tras cualquier cosa. Y quien lo ama verdaderamente, Dios, usted lo deja ahí tirado. Y Dios lo toma y usted prefiere irse de nuevo. Y Dios viene y nos compra en el mercado de esclavos. Y nos redime para Él. Y nosotros decidimos seguir yendo a la basura. Seguir yendo a comer porquería como el hijo pródigo. Ir a la chanchera constantemente. Aunque ya somos hijos del Rey. Y veámoslo desde el punto de vista amoroso. Esposos, la esposa del Redentor, como iglesia. Hay momentos en el que los religiosos somos nosotros. Somos nosotros. El religioso no es, qué barbaridad, a quien se está refiriendo el capítulo 2. Hermanos, estudiémoslo hoy como que fuera para nosotros. Que somos nosotros los que caemos en estos errores. Los homosexuales, ¡qué barbaridad! Están perdidos. Estos ladrones corruptos del gobierno, no van a tener mi voto. Esos tipos asesinos, hay que ver hasta dónde llegaríamos nosotros en medio de las circunstancias que a algunos de estos tipos les ha tocado vivir. Las tentaciones que algunos de ellos han tenido que sufrir o pasar. Hay que ver ¿a dónde llegaríamos nosotros? Entonces la gente puede responder al primer capítulo de Romanos, que ya estudiamos en 3-4 momentos, y decir, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Es más, yo prometo un poquitillo, no soy tan malo. Pero Dios nos dice a nosotros, por lo cual eres inexcusable. Miembro de CCI Amor en Acción, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, ¿qué hace el religioso evangélico? Se autodeclara justo. ¿Y cómo se autodeclara justo? Por su conocimiento bíblico, por su asistencia a la iglesia, por cumplir X, Y o Z, por vivir de una manera ética más o menos, por tener alguna que otra faceta de pureza doctrinal, aunque en el fondo sabemos que todos, absolutamente todos, somos pecadores. Así que todo el que confíe en cualquier otra cosa, nos está guiando el apóstol Pablo hoy, morirá. Morirá. El que quiere vivir en su pecado morirá. El que quiere vivir en disque saber qué es bueno o malo, morirá. El que quiere cubrir su desnudez con religiosidad, morirá. El único que vivirá para siempre es el que está en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, hoy vamos a hablar de los religiosos. Y vamos a hablar de 4 características que tienen los religiosos, que yo se las puse en el bosquejo que les entregué en la puerta con el equipo de servidores. 4 características. ¿Cuáles son? Las voy a enumerar de una vez. Culpa, descaro, amargura y ceguera. Culpa, descaro, amargura y ceguera. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Primer característica de un religioso. Aman la culpa. Pero aman la culpa para otro. Aman la culpa para los demás. Todo juicio humano, iglesia, es distorsionado. O sea, toda decisión que tomemos como humanos puede fallar. Puede fallar. Es más, veámoslo así. Hay gente que ha estado enjuiciada de cadena perpetua y no debió haber estado. O sea, el sistema judicial, por más portillos que tenga de mantenerse de manera justa, ha fallado. Y así como hay gente que se ha escapado de manera culpable, hay otros que han pasado toda su vida en una celda y no debieron haber estado. Entonces, todo sistema de juicio o toda justicia humana tiene bemoles, tiene errores, porque
somos humanos. Pero vea lo que dice el versículo 2. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Nosotros vamos a fallar como humanos porque sencillamente no lo sabemos todo. Pero Dios sí lo sabe todo. Entonces los juicios que Dios hace, dice el verso 2, son según la verdad. Pero ¿qué es lo que hace el religioso? El religioso quiere ser propagador de culpa. Señala con un dedo. Señala con un dedo. Y no se da cuenta que hay tres señalándolo cuando hacemos así. Como dicen, es un dicho de los gringos. Señalamos con un dedo y no nos damos cuenta que hay tres que nos señalan a nosotros. Jesucristo contó una parábola en esta misma tonalidad, en esta misma idea. Jesús cuenta de que llega un hombre que era pecador, gacho, incómodo a la iglesia, y llega otro que era, para que ustedes entiendan, era pastor, era alguien que era conocido, era un fariseo. Y el fariseo llega al puro frente y empieza a orar: gracias a Dios porque yo no soy como los otros. Y seguro de reojo ve a un publicano que está afuera. Un publicano era un vendedor de impuestos, en otras palabras, para que usted lo entienda, un choricero. Era un hombre que cobraba impuestos y sacaba su tajada en los impuestos y se hacían millonarios. Tenían sus propios ejércitos chiquititos para andar cobrando de puerta en puerta. Entonces lo ve de reojo y dice este fariseo: gracias a Dios yo no soy como él. Gracias a Dios yo no soy como ese asqueroso pecador, ese asqueroso publicano. Y el estafador que está afuera no pudo ni siquiera entrar a la iglesia. Dijo: Señor, perdóname, Señor, yo no puedo ni verlo. Ten misericordia, yo no merezco su perdón. Y Jesús termina la historia diciendo que el criminal, porque era un criminal, que el estafador salió de ese culto justificado. Y el religioso no. ¿Por qué Jesús dijo eso? Nos está enseñando una doctrina profunda. Nos está enseñando un poco de teologías que tenemos que entender. No, es facilísimo. Es que Dios conoce el corazón humano. Y usted no. Y yo no. Y Dios vio el corazón del fariseo y vio el corazón del estafador, del publicano. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad. Solo el juicio de Dios es según verdad. Solo lo que Él hace es según verdad. Porque Él es omnisciente y usted y yo no. Porque Él lo sabe todo de cada uno de nosotros. Escuche, estas últimas semanas he estado, estos últimos días, a las 10 de la noche en el tiempo de dosis diaria de Dios, les he estado leyendo y compartiendo el Salmo 139. Pero vea lo que dice David. Escúcheme nada más. Esta es la NBI. Dice: Señor, tú examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. ¿Quién puede hacer eso? Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. David está diciendo de que Dios conoce lo que vamos a decir antes de que nuestro cerebro haga sinapsis. Antes de que nuestro cerebro haga esa cosa química que es como una energía ahí que lleva una idea y que mueve el cuerpo a hacer algo. Antes de que eso suceda, Dios nos conoce. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y continuo, no lo voy a leer todo porque es demasiado lindo. El 13, y es muy largo. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo ya estaba escrito en tu libro. Todos mis días, ojo esta frase, ya estaban antes de que yo viviera uno. Todos mis días ya estaban en tus libros antes de que yo viviera uno. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos.
¿Qué dice el rey David? Usted lo conoce todo. Usted sabe completamente quién soy yo. Usted sabe por lo que yo estoy pasando y usted sabe perfectamente lo que estoy pensando y lo que estoy viviendo. Por tanto, usted es el único que conoce exactamente todos mis motivos, todas mis intenciones, todo lo que me llevó a tomar una decisión. Usted me conoce por completo, usted lo sabe por completo. Dios siempre lo sabe y nunca se levanta aprendiendo algo. Dios nunca se dio cuenta de algo. Dios no ocupa aprender nada. Él absolutamente todo lo sabe. Pero entonces vemos a Pablo diciéndole a la iglesia en Roma, ustedes no lo saben todo. Entonces no solo les estoy diciendo a los que pecan abiertamente de una manera escandalosa que busquen de Dios, sino les estoy diciendo a ustedes que están ya dentro de una iglesia, que tienen que aprender a rebuscar dentro de ustedes lo que no agrada a Dios, en vez de nada más decir aquellos pecan horrible. Y ustedes tienen que entender de que no hay excusa, y esto es para nosotros hoy. No hay excusa, porque en el momento en el que usted condena a otro, usted se está condenando a sí mismo. En el momento en el que usted juicia a otro, usted está haciendo lo mismo. Porque solo Dios conoce el corazón humano. Y solo Dios nos conoce. Apocalipsis capítulo 2 y 3, cada vez que se refiere a una iglesia, yo los conozco. Yo sé quiénes son ustedes. Pero el religioso le encanta hablar de culpa, pero nunca habla de sus retos. Si no, ve el de los demás. Ve la viga en el ojo, ve la viga que lleva en el ojo el otro, la paja que lleva en el otro y no ve su viga. No ve el poste que tiene en sus ojos. No ve la forma en la que su carácter tiene que mejorar. No ve cómo tiene que crecer en el Señor, cómo su fe se tiene que fortalecer. No ve cómo tiene que cambiar cosas que posiblemente son secretas solo de nosotros, que son súper ocultas, que las tenemos tapadas con cemento, con chorrea, con varillas y con un montón de... Y ahí las tenemos escondidas porque no queremos que nadie las vea. Pero venimos a cantar y venimos a la iglesia y somos capaces de emitir comentarios terribles ante una persona que pecó de una manera y la voló y metió las patas y definitivamente fatal, pero nunca trabajamos con lo que está sucediendo en nosotros. Entonces Pablo dice, no hay excusa. No es que uno es un pecado escandaloso y que es más grande, sino que ustedes tienen que enfocarse y estudiarse a la luz de lo que Dios dice. Entonces, primer característica del religioso, ama la culpa, apunta con el dedo, sin corazón alguno. Lo único que quiere es apuntar a los demás. Segunda característica del religioso, es un descarado. Ve el verso 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, se está refiriendo a toda la lista que acabamos de decir. Y haces lo mismo. Ya la segunda vez que dice, y haces lo mismo. Que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Usted se siente juez y olvidó que usted va a estar frente al juez. Usted se siente juez y olvidó que el único juez lo va a medir a usted. Es un baldazo de agua fría. Porque un religioso es un experto evaluador de los demás, pero es un pésimo evaluador de sí mismo. Y olvidan que Dios los va a medir a cada uno de nosotros. Nos va a chequear a cada uno de nosotros. Pablo dice, ¿y piensas esto? Usted que juzga a los demás. Y usted cree que usted va a escapar del juicio de Dios. A mí me parece muy interesante, que es algo que puede subrayarse. En el versículo 3 dice, y piensas. O sea, Pablo está hablando de que esto es en la mente. El problema está en la mente. Y usted piensa, usted usa la lógica. Usted calcula. Y dice, aquel hace algo tan terrible, ¿verdad? Pero desestima lo que usted hace. Lo que yo hago. Y Pablo dice, olvídese, todos daremos cuenta delante del Señor. Ya yo he dado
varias enseñanzas sobre cómo funciona el juicio para el creyente. Nosotros no vamos a estar frente al juicio del trono blanco que aparece al final del libro de Apocalipsis. Nosotros estaremos en lo que se llama el tribunal de Cristo, donde estaremos delante del Señor para recibir recompensas, pero estaremos delante de Él. Y seremos cruzados por ese tribunal. Y Pablo dice, a usted se le olvida que lo van a revisar también. Porque la esperanza secreta que tiene el hipócrita, recuerde que estamos hablando de creyentes hipócritas, la esperanza secreta que tiene el hipócrita es que Dios evalúe a todos los demás de una manera durísima, pero que a él le dé pase. Que sea rudísimo con todos, pero con él sea pura vidísima. Que lo evalúen súper suave. Fuego y azufre para los demás y algodones para él. Y existe una voz profunda en nuestra mente que está constantemente diciéndonos, haga el mal, tranquilo, todo va a estar bien. Y esa voz viene solo de dos parlantes. Una de su naturaleza caída y otra de Satanás mismo y su sistema del mal, tentándolo a caer. Pero siempre vamos a tratar de justificarnos. Haga ese negocio, haga eso. Les estuve contando del proceso que tuvimos que pasar nosotros en el centro educativo para que nos dieran una aprobación. Hermanos, duramos casi 9 meses. Que se pudo haber solucionado con una mordidilla, una plata que había que darle a una persona en la municipalidad. Un día de estos tenemos otra reunión con otra circunstancia, otro paso que hay que cruzar. Y entonces estamos varios ingenieros ahí y me dicen, vea, esto va a ser X, Y, Z. Pero vea, es muy fácil porque yo conozco a esta persona y cuando él llega, usted le da 300,000 pesos y nos evitamos eso. Y yo le digo, hermano, otra vez. Y uno piensa, Dios mío, y este montón de meses, Pero siempre trataremos de justificar el hacer el mal. Dios entiende. El sistema está corrupto. Todo el mundo lo hace. No hay otra forma de hacerlo. Todo el mundo roba en la empresa, todo el mundo se va temprano, todo el mundo pierde tiempo, todo el mundo hace un montón de cosas. Y nosotros nos autojustificamos. Y existe una voz diciéndonos, haga el mal y todo va a salir bien. Y es nuestra naturaleza de pecado. Y es el mismo sistema del mal dándonos señales para que demos pasos a salirnos del propósito de Dios. Quiero hacer un gran paréntesis en este tema que estamos hablando. Ojo, que nosotros no estamos diciendo aquí que ahora tenemos que ser suavecitos ante el pecado ajeno. Eso no es lo que está sucediendo. O sea, nosotros no estamos diciendo de que ahora, como todos somos pecadores, de ahí vengan todos, pequemos tranquilamente con vaya, todos vamos a pelear, a pecar, y aquí todo el mundo cae, y el Señor nos perdona a todos. Aquí hay gracia, se vende por kilos, se puede llevar todos los kilos que quiera, lo que es gratis. No estamos diciendo esto, porque nosotros sabemos claramente que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que no estamos jugando a decir, es que ahora, ¿quién puede andar diciendo que el pecado del otro es peor que el mío? No. Aquí lo que estamos diciendo es, y Pablo nos está diciendo es, analícese usted. El riesgo más grande es usted mismo, no lo que hacen los demás. Aquí lo más importante es que usted se autoevalúe en este aspecto. Y se conozca, porque usted puede ser que tenga algunas áreas ahí cubiertas de religiosidad. Entonces, primero, el religioso o la religiosa ama la culpa, señala a los demás y espera que Dios le perdone. Segundo, es un descarado porque quiere sentarse en la silla del juez, pero olvida que estará frente al juez, que sí le conoce todo lo oculto. Todo lo oculto. Si usted supiera lo que ha cruzado mi mente, si yo supiera lo que ha cruzado su mente, si todos anduviéramos una pantalla que mostrara nuestros pensamientos profundos, ¿usted se imagina qué clase de bronca? Solo en la casa, a los que estamos casados, que nuestra esposa, que nosotros veamos lo que la esposa, lo de nuestros hijos, qué clase de torta. Ahora que todos los demás vean lo que realmente vivimos y pensamos y sentimos, fatal.
fatal. Y Dios conoce absolutamente todo eso. Todo lo que usted ha vivido en lo profundo de su soledad, en lo profundo de sus mentiras, en lo profundo de sus estafas a Dios. Porque cree que porque está solo nadie lo vio. Y creemos que confesar pecado es decirle a Dios algo que Él no sabía. Ay, hermanos, qué chiste más cruel, ¿verdad? Señor, vengo a confesarte. Y el Señor, no, no me he dado cuenta. Gracias por decírmelo. Sabe perfectamente quiénes somos. Totalmente. Entonces Romanos 2 se puede quedar perdido, entretejido entre 1 y 3. Donde nos habla de la maldad humana. ¡Qué barbaridad! Fuego y azufre para esta cultura. Y olvidamos, fuego y azufre para nosotros. Porque nos creemos mejores que los que están fallando de manera visible. Porque nos creemos mejores que algunos que vemos que definitivamente no van en la carretera a la condenación, sino que van en un tobogán completamente y no se han dado cuenta que aterrizan en el puro infierno. Y los señalamos y a veces hasta la iglesia se burla en la forma en la que articula su mensaje. Y Pablo dice, aquí nadie tiene excusa. Eres inexcusable. 2:1. Eres inexcusable. 2 veces nos dice en el capítulo 2, del 1 al 3, nos dice, usted también. Usted también. Arturo, usted también. Y no quiero mencionar ninguno de esos nombres para no ofenderlos. Ustedes también. Descarados. Se sienten jueces y olvidan que estarán frente al juez. Versículo 4. No voy a terminar este tema hoy. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tercer característica de un religioso. Es un amargado, lleno de amargura. No amargado, cuando uno dice amargado es alguien en Costa Rica, o no sé si en Latinoamérica, un amargado es un chichoso, un alguien que anda con cara larga. Pero no, el amargado, el que vive en amargura, es alguien que se ha llenado de emociones ácidas. No tiene nada que ver con su cara, tiene que ver con quién es. Un religioso es un hombre o una mujer lleno o llena de amargura. ¿Y a qué me refiero? Que odia la maldad de la gente más que la bondad de Dios. Escúcheme bien. Odia la maldad de la gente más que lo bueno que es Dios. Ven lo malo de los demás, pero no les interesa ver la bondad. Y les voy a decir algo. Nosotros tenemos un perfil reformado en nuestra iglesia, sin haber dicho que somos reformados. Pero de siempre lo hemos tenido. Y yo debo reconocer que es porque yo soy hijo de un pastor presbiteriano. Y eso ha estado en el ADN de nosotros desde el inicio. Pero en los últimos años, esto ha crecido. Y gloria a Dios por eso. Pero yo no veo en muchos círculos. Tratamos de hacer un grupo de pastores de este tipo hace unos años. Y no se logró, y no se logró, y no se logró. Porque se odia más la maldad de la gente que la bondad de Dios. Esto es rudísimo. Entonces es un tema, pienso yo, para escribir un libro. Pienso que hace falta aquí una propuesta en este sentido. Un buen contrapeso entre, claro, la gente es mala, sin duda. Claro. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? O menosprecia, dice el verso 4, las riquezas de su bondad, de su paciencia, de su longanimidad. Se lo voy a leer en la NBI, porque la Reina Valera a veces, en Romanos, es muy importante, ahora que estamos haciendo Romanos, que ustedes lo lean varias versiones. La NBI dice, ¿no ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? Bondad, tolerante y paciente. Al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Dios es bueno, Dios es tolerante y Dios es paciente, dice Pablo. Y tiene un propósito.
llevarnos al arrepentimiento. ¿Qué dice Dios? Levanta una familia guiada por un hombre, Noé, y le dice, voy a matar a toda la humanidad. Eso es lo que le dijo. Voy a acabar con la humanidad. Predique que se arrepiente. Y usted empieza a hacer un chunche con madera, y ahí vamos a meter todos los animales y se va a meter la familia. Y empezaron a construir el arca. ¿Sabe cuánto predicó Noé? 120 años. Cuando Dios pudo haber dejado caer esa agua el día antes. Pero le dijo a Noé, predique, predique. Y Noé nos dice la palabra que era justo y predicó todo ese tiempo. Que por cierto es un milagro, ¿verdad? Que además de ser predicador y evangelista, tenía que ir a construir el arca. Qué brete más feo. Yo no sé cómo hacía con sus horas. Y construyó el arca. 120 años después, solo 8 personas se salvaron. Otro ejemplo. Dios le dice a Israel, regresen a mí. Regresen a mí. Si no, va a venir juicio. Regresen a mí. 800 años estuvieron predicando los profetas antes de que llegara a Babilonia y se llevara cautivo a todo Israel por 70 años. Pero 800 años, 8 siglos, los hombres de Dios predicando, hay que volver al Señor, hay que volver al Señor, hay que volver al Señor. Dios es paciente, porque Él es bueno, porque Él quiere que la gente llegue a Él. Pero hay gente que quiere más bien ver a Dios, dejar caer fuego sobre los demás. ¿Cuál es el ejemplo bíblico? Jonás. Jonás es una persona que cuando leemos el libro pareciera ser que no es cristiano. Jonás lo acabo de estudiar con los jóvenes del centro educativo. Duramos varias semanas estudiando Jonás. Y es uno de mis libros favoritos. Y Jonás termina rarísimo. Jonás no sabemos si se convirtió ni nada. Jonás es un chichoso, hablando de amargados. Jonás se arma un palco para ver cómo Dios va a destruir a Nínive. Dios le hace un techo, hace palco y después mata la planta. Y él prefiere gritarle al Señor, mátame, ya lo había dicho varias veces. Mátame. Pero Jonás dice lo siguiente, no me va a dar tiempo de estudiarlo todo, menos con la hora que es. Pero Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo le decía estando en mi tierra? Por eso yo me apresuré a ir a Tarsal. Le está diciendo, por eso yo soy desobediente. Yo no lo obedezco a usted por eso. Porque yo sabía que Dios es clemente y piadoso. Es tardo en enojarse y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te pido y te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Máteme porque usted es demasiado bueno. Y yo quiero que usted destruya a los que yo pienso que no deberían vivir. Porque son malos, porque son contrarios al pueblo de Dios. Por eso yo no quería ir, por eso yo no quería ser obediente. Porque usted perdona a la gente. Porque usted es bueno. A Jesús le traen una mujer que la encuentran en pecado. Y la traen arrastrada, ella viene toda raspada, la hacen tirada frente a él. Y todos empiezan a agarrar piedras. La encontramos en pecado, maestro. Vamos a matarla aquí frente a usted. Y Jesús les dice, sí, matémosla. Eso dijo Jesús. Porque usted tiene que leer entre líneas. Jesús dijo, ok, matémosla. Pero hay un pequeño requisito. El que tira la primer piedra nunca ha pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primer papa. Y empezaron a sonar esas piedras cuando cayeron. Jesús se acerca a esa mujer, que ella está cubriéndose porque sabe que va a morir. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? En el original dice, ¿están aquí los que te acusan? Y ella dijo, no hay ninguno. Yo tampoco, dice el original. Yo tampoco. Vete. ¿Y qué? Y no peques más. ¿Pero qué hizo? Esos religiosos que tenían una gran piedra en su mano, todos ellos se quedaron haciendo un culto de alabanza por el perdón de los pecados. Esos religiosos dijeron, qué bonito, cómo Dios perdona el pecado de la hermana que se equivocó. ¿Sabe qué dijeron? A este carajo hay que matarlo. Hay que matar a Jesús. Es demasiado peligroso. Este chavaquillo, 33 años,
este muchachillo hay que matarlo. El religioso no dijo, una mujer que fue perdonada en su pecado. El religioso dice, vamos a matar a este muchacho. No merece vivir, porque lo que está diciendo es demasiado peligroso. Él perdona el pecado. En otro momento, ¿quién se atreve usted para perdonar pecados? Porque Jesús no solo lo sanó, sino que antes de sanarlo le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos, ¿qué empezaron a hacer? Hay que matar a este chavalo, hay que destruirlo. Yo le hago una pregunta, ¿por qué Dios es tan bueno? Trate de contestar eso en 30,000 páginas, ¿verdad? ¿Por qué Dios es tan bueno? Vea lo que nos dice Pablo en el verso 4. Perdón que estoy avanzando tan despacio, pero hay que hacerlo. Versículo 4. ¿Por qué Dios es tan bueno? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bueno porque Él es Padre que quiere que se salven. Él quiere que se salven. Aunque conoce de antemano los que son de Él. Dios no se está haciendo el ruso con el pecado de la gente. Dios está esperando que se arrepientan del pecado. Y por lo tanto extiende su gracia a través del tiempo. Pero el religioso ve eso y dice, qué barbaridad, qué barbaridad. Hermanos, ¿ha visto usted la bondad de Dios en su vida? Cuando uno experimenta la bondad de Dios y la gracia de Dios en su vida, usted puede ver esto de una manera totalmente diferente. ¿Cuántos han experimentado la paciencia de Dios? El perdón y su gracia y su tolerancia. Un religioso no eso. Un religioso lo que quiere es que caiga juicio inmediato. Entonces el religioso ama la culpa según Pablo. Obviamente estos datos no los estoy armando yo, sino que estamos leyendo expositivamente, el pasaje nos los da. El religioso es descarado, toma la posición del juez. El religioso está lleno de amargura. Y voy a cerrar con esta hoy por el tiempo. El religioso es ciego. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ojo al 7. ¿Cómo va a pagar el Señor? Esta es la forma en la que el Señor va a pagar. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esa es la tendencia humana. La tendencia humana es juicio duro para los demás, pero que sea suave con nosotros. Es como una persona, le voy a dar un ejemplo un poco feo, pero es como una persona que llega y dice, qué feo que huele aquí, y no se ha dado cuenta que es él el que huele feo. Qué raro que huele aquí, es que yo no sé, aquí huele como a ñaña. Y no se ha dado cuenta que es él el que se paró en una. Y ahí la anda jalando. Donde él vaya va a oler feo. No es que el lugar al que llega huele mal, es que él es el que huele mal. Ella es la que huele mal. Mi tata decía la gente que sigue arrastrando perros hediondos, siguen estando en el Señor, pero andan arrastrando sus perros olorosos toda su vida. Ahí los andan, ahí los chinean, ahí los andan jalando y no se han dado cuenta que son ellos los que huelen y apestan. Pero tu dureza, dice el verso 5, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación. Este es un pecador que no peca como la lista del capítulo 1. Este es el que quiere tapar su pecado con actos, con religiosidad, con actos de bien, con favorcitos que hace, con unas cuantas cosas en la iglesia, con dar unos cuantos coloncitos para tal cosa. Y trata de cubrir lo que hace con basura. Y Pablo dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Somos capaces, hermanos, de escondernos en religiosidad constantemente, constantemente.
¿Qué es lo que nos quiere enseñar Pablo? Pablo nos quiere enseñar que el Evangelio es para todas las personas. Está disponible, no todos lo van a aceptar, pero está disponible para todas las personas. Pero hay un detalle, todas las personas son indignas. El Evangelio está disponible para todos, no todos lo van a tomar, pero todos el que lo toman son indignos. Somos indignos. Y usted y yo igual. Porque el verso 11 nos dice a nosotros, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y hay hermanos propensos a ser religiosos. Hermanos, hermanas, que están metidos en una iglesia, que conocen más o menos, y señalamos a otros. ¿Usted cree que yo no me estoy metiendo en este grupo? Y soy parte de esto. Que creo que porque conozco algo, porque sé algo, y en algún momento, en el fondo de mi cabeza, habrá algún pensamiento de que soy mejor que otro. Y Pablo dice, fatal, Arturo, fatal, inexcusable. ¿Y sabe qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que al igual que un fornicario, que un mentiroso, al igual que un desobediente a sus padres, que un violento, un hipócrita cristiano, arderá en el infierno. Arderá. Así que hermanos, esto no es jugando. No vamos a estudiar esta carta viendo a ver cómo, ay sí, la cultura está fatal. Esto está rudísimo. Ahorita vamos a ver otros pasajes más complejos. Y vamos a ver que no hay justos. Y vamos a ir poco a poco avanzando en cómo el Señor viene a solucionar este problema. Pero Pablo quiere dejar clarísimo, clarísimo, que nadie, absolutamente nadie, lo merece. Que nadie lo merece. Y hay de usted, hermano o hermana, que cree merecerlo. O hay de usted, por conocer un poquitito más, por saber un poquitito más, se cree un poco más importante, o más limpio, o menos pecador, o más propenso a ser justificado que uno de los pecadores más terribles que pueda haber. Decía un predicador, creo que era Billy Graham, decía Billy Graham que cuando él estuvo, perdón, no es Billy Graham, es el del enfoque a la familia, el doctor Dobson. Hace varias décadas hubo un asesino en serie en los Estados Unidos que se llamó Ted Bundy. Y se le lograron probar como 30 asesinatos. Y un tipo loco, satanista, rarísimo. Y fue condenado a morir. Y entonces uno de los pastores más importantes de ese tiempo era el doctor Dobson. Y entonces él pidió una cita con el doctor Dobson antes de que no me acuerdo si fue con inyección letal o de qué forma, pero al tipo lo condenaron a muerte. Y entonces llamaron al doctor Dobson, él fue, se reunió, y este hermano escribió un artículo de la reunión que tuvo con este tipo malísimo, asesino. Y según el doctor Dobson, Ted Bundy fue muy genuino y se arrepintió de su pecado. Y aceptó al Señor. Y ustedes no pueden imaginarse el nivel de cartas y de quejas de la gente. ¿Cómo es posible que se va a prestar para eso usted? ¿Cómo es posible? Eso es mentira, eso lo falsificó, eso es solo porque ya está a punto de morir. Eso es falso, eso no es real, eso no es genuino. Eso es articulado. Y la gente, los cristianos furiosos, porque el pecador era tan malo, que el tipo merecía morir. Recuerden que Jesús le dice a Pedro, el que quiere vivir por la espada, morirá por la espada. ¿Recuerdan cuando le cortó la oreja a Malco? Y algunos entendemos una libertad que está dando Cristo ahí. El que quiere vivir violentamente, morirá violentamente. Pero este hombre que vivió de una manera perdida, terrible, aparentemente no es materia de nosotros, a nosotros no nos importa, encontró perdón en los últimos momentos de su vida.
Y la iglesia en los Estados Unidos reaccionó con asco, con cólera. ¿Cómo es posible? Hermanos, hay un montón de religiosidad en nosotros. Y en una iglesia como la nuestra, donde nos enfocamos en la Biblia, tenemos que estar constantemente revisándonos si nosotros estamos cayendo en alguna religiosidad, señalando a algunos y creyendo en nosotros mejor. Es un riesgo. Y por eso el tema de esta noche es el peligro, los peligros, los riesgos de ser religiosos. Así que yo quiero invitarla e invitarlo hoy. Hoy vamos a tener cena del Señor. Y no pudo caer en el mejor momento. Todos son los mejores momentos para recordar lo que Jesús hizo. Pero hoy en el pasaje que estamos viendo, usted y yo somos inmerecedores de la cruz. Asombrado en la cruz, confesaré que enorme es su amor. Grande es su amor, Señor. Y no lo merecemos. Así que hoy es un mensaje tan cortito, tan chiquito, tan profundo para cada uno de nosotros. ¿Qué áreas de nuestra vida, de su vida, usted está ocultando? ¿Qué está tapando usted? ¿Qué está cubriendo? Perdóneme la frase, pero es la Biblia. Con trapo e inmundicia. Que para usted entienda lo gráfico, es el trapo femenino a lo que se refiere, antes de que existiera el cótex. Un trapo lleno de inmundicia y usted llega y se cubre su pecado con eso. Y cree que con eso es suficiente. Ay, hermanos, esto no es jugando. Tenemos que analizarnos nosotros hoy, autoevaluarnos y decir, Señor, soy inmerecedor. Soy inmerecedor de su perdón y soy, como entendió Pablo, el principal de los pecadores. Así escribió su última carta. El mayor de ellos. Cuidado nosotros como hijos e hijas de Dios, llegamos a pensar que somos mejores que otros. Porque recuerde que el reino de los cielos pareciera que todo es al revés. Llega el que cae más abajo. El que está más rendido delante del Señor. El que reconoce por completo